el corazón de la fe, su centro. En términos de lo que vimos en el episodio anterior, estaríamos hablando del manantial, de la fuente. De allí de donde emana el agua que salta para vida eterna. Es decir, directamente quiero iniciar diciendo que esa agua que salta para vida eterna desde el corazón, cuando se vive en la experiencia de unidad con Padre-Madre, es correspondiente o proporcional a lo que es el significado o la experiencia de la fe. Y eso es lo que vamos a estar analizando y comprendiendo en este video. Comencemos por recordar una de las referencias más conocidas acerca de cómo habló Jesús sobre la fe, y es la parábola sobre la semilla de mostaza. Cuando dice, si tuvieras fe como el granito de mostaza, le dirías a ese sicomoro o a esa montaña, desarráigate, arrójate al mar, y lo haría. Y esto es algo que le decía a los discípulos justo en un momento donde se expresaba que ellos no tenían la suficiente fe, y vamos a traducirlo así, fuerza espiritual, para en ese caso luchar contra un demonio. Un demonio que ellos como discípulos no pudieron sacar, pero que Jesús sí lo hizo, y entonces cuando ellos le preguntan por qué no lo pudieron hacer, les responde que les hace falta fe, les hace falta esa fuerza espiritual, que si la tuvieran tan solo como el granito de mostaza. Pero aquí es donde vamos a comprender y a ensanchar la comprensión, cuando vamos a tomar entonces a recordar cuál fue otra referencia que hizo Jesús al granito de mostaza. Y está, mucha atención, a lo mejor lo recuerdas ya, cuando habló sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza, que a la verdad puede ser de las hortalizas la más pequeña. Pero un hombre la tomó, la sembró en su campo, y cuando creció, se convirtió en el árbol más grande de ese campo. Y allí entonces pudieron llegar aves a alimentarse y a hacer sus nidos. Primero habla de tener fe como un granito de mostaza, y luego habla de que es que el granito de mostaza es un ejemplo del reino de los cielos. Automáticamente nos está diciendo que la fe como fuerza espiritual que tú y yo podemos tener está directamente ligada a lo que es el reino de los cielos, la experiencia del reino de los cielos. Algo que ya estuvimos hablando aquí en la serie de Jesús y el pensar con el corazón, y que referimos desde una documentación apócrifa. El documento dice que el Padre ha decidido morar en el Hijo, y el Hijo ha decidido morar en el Padre, y este es el reino de los cielos. Así dice el documento. El reino de los cielos, en otras palabras, es la conexión entre el Padre y el Hijo. Y nosotros también somos hijo. A eso vino Jesús como mensaje, a enseñarnos nuestra pertenencia al reino, que somos parte de Él y debemos vivir desde Él. Entonces, cuando yo decido morar en el Padre, que también vimos su morada desde el corazón, nuestra conexión con Él a través del corazón, ahí se establece el reino. Y cuando se establece ese reino, así como el ejemplo de la semilla de mostaza, estamos hablando de que aparece la fe, la fuerza espiritual, que también tiene que ver con hacer la voluntad del Padre, porque dijo Jesús que solo quien hace la voluntad del Padre ingresará al reino de los cielos. ¿Y qué es esa voluntad? También estuvimos viendo esto en uno de los videos, por aquí lo vas a encontrar, y básicamente esto nos va a conectar de la misma manera con el Dios vivo, la experiencia del Dios vivo. Cuando dice, aquellos hijos del Padre que se reconocen por tener el sello del Dios vivo en sus frentes y en sus corazones. Y vamos a los documentos que nos enseñan que el sello del Padre es su voluntad, hacer su voluntad. Hacer su voluntad es ingresar al reino, y estar en ese reino es la unión de Padre e Hijo, que se convierte entonces en el sello del Dios vivo. Ahí es donde encontramos la referencia del corazón cuando recordamos en Jeremías 24:7, cuando dice, el Padre anuncia, aclara que nos ha dado corazón para que nosotros conozcamos que Él es el Dios vivo. Así de claro. El corazón lo tenemos para reconocer al Dios vivo, para tener una experiencia constante de Dios, como hemos hablado. Y desde esa experiencia constante de Dios, sigue diciendo la cita, entonces ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Es decir, quedamos en ese enlace con el Creador, porque recordemos que hay un Dios impostor. Volvemos a ese enlace con el verdadero Padre a través del corazón y quedamos emparentados a través del corazón. Esa señal del corazón
como vía para el Dios vivo, como el resultado de hacer la voluntad del Padre surgida de que el Hijo se conecta con Él y ese constituye el reino. De esa manera estamos hablando que emerge la fe, sucede la fe. Es una consecuencia de la experiencia del reino de los cielos en cada persona, porque sencillamente vive con la certeza de estar sincronizado, conectado a una fuerza superior, que esa fuerza superior lo acompaña, lo guía, lo fortalece. Y esto tiene que ver también, cuando hablamos de otra de las parábolas, cuando de nuevo se refiere a la naturaleza Jesús y habla en términos de los lirios del campo y las aves del cielo, que no tienen que trabajar y no se preocupan por qué comer y por qué vestir, pero se visten hermosamente los lirios, su apariencia es divina, y las aves siempre encuentran qué comer. Y esto tiene que ver con que ellos se conectan o viven dentro de esa esencia. ¿Por qué me atrevo a concluir esto? Porque más adelante en esa misma cita dice, buscad el reino de los cielos y su justicia, lo demás viene por añadidura. Esa añadidura es lo que tiene que ver con la fe. Es un resultado de buscar el reino de los cielos, que es esa unidad. Entonces, el nivel de fe o fuerza espiritual va a depender del nivel de profundidad o el nivel al que estamos sumergidos en la presencia de Padre Madre. Entre más sumergidos estamos, más fe. Es decir, más añadidura, digámoslo así. Es decir, mayor certeza de que de parte de esa fuerza superior va a ocurrir lo que yo en realidad necesito que ocurra. Porque en esa misma cita, cuando habla de comparar a Salomón con los lirios, con las aves, en esa cita Jesús dice, vuestro Padre sabe lo que necesitas. Él lo sabe. Pero ojo, si estamos hablando del Padre como una inteligencia superior, es muy probable que lo que Él conciba como lo que yo necesito no sea lo mismo que yo concibo como que necesito. Y ahí es donde la fe se fundamenta en una relación mía con Padre Madre, en el sentido en que yo soy capaz de confiar en que Él sabe lo que de verdad necesito y va a poner frente a mí eso que Él sabe que yo de verdad necesito y yo confío en eso. Ahora, mientras yo desarrollo esa confianza, estamos hablando de esa enseñanza desde esa cita. Esta enseñanza me dice que la fe no significa que yo me siento a esperar. Porque aunque el ave encuentra comida en el campo y no trabaja por ella, sí se dedica a ser ave y la comida no le llega al nido, a menos que sea el pichón y el padre o la madre van y lo buscan. Pero en general la comida no llega al nido. Y el lirio del campo, si no germina su semilla, si no pone raíces en tierra, si no hace fotosíntesis con el sol, tampoco va a estar hermosa. ¿A qué me refiero con esto? A que cada parte en la creación está cumpliendo con su lugar, con su papel. Y al cumplir con ese papel, la voluntad del Padre, entonces vive en esa conciencia, en esa experiencia del reino que le trae todo lo demás. El ave confía en eso. La flor confía en eso. ¿Por qué el ser humano no confía en eso? ¿Será que de alguna manera presentimos que no estamos haciendo la voluntad del Padre o no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer? Como morada, porque debemos ser morada del Padre y hacer su voluntad. Al ser hijos conciencia de Padre Madre, estamos llamados a vivir dentro de esa experiencia. Y no vivir dentro de esa experiencia es lo que nos aleja de la posibilidad de la fe, de la fuerza espiritual, que es una certeza de vivir en el reino y de que desde ahí, mientras yo me dedique a hacer y hacer lo que me corresponde, pues va a estar presente lo que yo necesite, lo que el Padre sabe que yo necesito. No lo que yo desde mi mente a veces creo que necesito, no, es que el Padre sabe. Y cuando yo sincronizo con esa presencia y con esa claridad de Padre Madre, pues de verdad comienzo a ver cómo se desarrolla en mi vida lo que yo necesito. ¿Yo quién? No el ego. Yo el ser. Yo la semilla crística. Yo la semillita de mostaza que debe aprender a crecer. Que yo siembro en mí, en este campo que soy yo mismo, cuando adquiero el conocimiento. Es decir, es como si Jesús, su mensaje es semilla. Se siembra y en mí debe crecer. Y asemejándolo con la enseñanza de los ríos de agua viva, es como si tuviéramos, en ese sentido del agua, de su fuente, tuviéramos que escarbar. Todas las cosas que nos han separado de la experiencia del reino y de Padre Madre, que están metidas en la mente, es como si fuera un tierrero, mucha arena. Y hay que comenzar a
a escarbar hasta encontrar el manantial, la fuente, donde emana esa agua que salta para vida eterna. Escarbar y llegar a ella y luego conectarse con ella y vivir desde esa fuente. Eso es desde el punto de vista de la fuente de agua viva. Pero en el término del reino de los cielos, ese mismo proceso es ir hacia adentro con la semilla y hacer que crezca, que se expanda mi experiencia del reino de los cielos. Por un lado es cómo fluye el agua que se convierte en mi vitalidad. Eso es fuerza. Pero por el otro lado es cómo crece mi experiencia del reino de los cielos. Esa es la espiritualidad. Esta fe, esta fuerza espiritual que emerge desde adentro, tiene que ver con cómo el ser humano aprende a ir hacia sí mismo, a conocer su ser, a dedicarse a ser y a hacer lo que le corresponde, para que, digámoslo en esta forma metafórica, olfatee lo que significa vivir en Padre Madre, el reino de los cielos. ¿A qué me refiero? La fe es como si fuera el aroma de vivir desde el corazón. Porque vivir desde el corazón es la experiencia del Dios vivo. Y la experiencia del Dios vivo es vivir a Dios constantemente. Sentirlo, vivirlo y confiar en Él. Hacer su voluntad, ser morada de Él. Automáticamente esto se convierte en reino de los cielos. Y el reino de los cielos en la semilla de mostaza es la misma que representa el poder de la fe, según la enseñanza de Jesús. Entonces, cuando tengo esa experiencia, cuando vivo desde la experiencia del reino de los cielos, esa certeza que significa la fe, de yo estar en Padre Madre y Padre Madre conmigo, es como si fuera un aroma, que es una plenitud, que se siente. Dentro de esa plenitud o dentro de la sensación de ese aroma, lo que logra el ser humano es comprender que humanamente tenemos un límite. O sea, humanamente en lo que yo puedo hacer tengo un límite, pero yo debo encargarme de llegar hasta ahí, hacer lo que me corresponde, lo que está en mis manos. Y de ahí para allá, en lo que yo concibo que necesito, sintiendo ese aroma, sembrar en mi corazón la intención, como si fuera esa semilla. Yo siembro la intención de esa salud, de ese trabajo, de esa cualquier cuestión que yo estoy buscando resolver. Si yo he hecho todo lo que me corresponde desde mi pensamiento, mis emociones, mis acciones, mis palabras, mis relaciones, si yo me he movido, viviendo siempre en esa experiencia de olfatear mi fe, o sea, de que esté presente ese aroma, dado que yo vivo desde mi corazón. Si yo busco esa experiencia y cada vez hacer más amplia mi experiencia de estar sumergido en Padre Madre, en el Gran Espíritu, eso me va a dar la posibilidad de que si yo ya hice todo, comprender, ok, llegué a mi límite entonces. Pero la fe significa una fuerza espiritual que trasciende el límite de esto humano. Y para trascenderlo lo que hago es sembrar esa intención. Yo siembro la intención de que eso va a ocurrir. La siembro en el Gran Espíritu, en Padre Madre, a través de mi corazón. La siembro desde esa certeza de ser en Él y Él en mí. Y lo entrego porque confío en Él. A lo mejor eso que yo he estado buscando no es lo que necesito y no va a ocurrir. Pero si es lo que necesito, entonces aparece la certeza de que Padre Madre se encargan de que ocurra. Esto está nuevamente referenciado en uno de los pasajes de la enseñanza de Jesús acerca de la fe. Y tiene que ver cuando se encuentra con el señor romano, un general romano, que le dice que su siervo está enfermo y que si por favor lo puede curar. Jesús se va a disponer y va a ir a la casa, pero este señor le dice, no, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y entonces Jesús le dice, yo sé que tú tienes autoridad y si das una orden, va a suceder, así como yo si le pido a mi guardia que haga algo, lo va a hacer. Entonces yo sé que si tú ordenas que se sane, se va a sanar. Y Jesús hace una referencia y dice, en ninguna parte he encontrado tanta fe como en este hombre. Y como tú has creído, como has dicho, así se hace. O sea, este señor conoció su límite, pero sintió que hay una fuerza superior a la cual está enlazado. Y desde esa certeza sembró una intención. ¿Sabe qué? Yo suelto aquí y siembro la intención. Y tengo la certeza que si eso es lo que debe ocurrir dentro de tu voluntad, Padre, así va a ser. Y tuvo esa certeza y así fue dentro de esa enseñanza. Entonces nosotros, para comprender las dinámicas del corazón de la fe, tenemos que remitirnos nuevamente y tal vez si has seguido la serie vas a ir concluyendo, te das cuenta que prácticamente todo va a llegar a lo mismo. Y es la necesidad del Dios vivo, de que el ser humano tenga una experiencia de Dios viva, permanente, constante. O
Es una relación, no es una historia de hace 2000 años. No es lo que me contaron mis padres y mis abuelos. Es la realidad de esa fuente y base de toda la existencia que yo debo estar experimentando y que para eso se me dio el corazón. Para esa experiencia del Dios vivo que se convierte en reino, que se convierte en fe, como certeza para vivir, para sembrar mi intención, para confiar, para que las cosas sucedan según como mi ser necesita para seguir creciendo. En resumen, el corazón de la fe consiste en que te encuentres como semilla de mostaza, como semilla de Cristo, como semilla de Padre, Madre, como su Hijo. Y vivas la realidad de esa condición de ser hijo, viviendo la conexión o la relación con Padre, Madre. Ser uno, que ellos habitan en ti, tú habitas en ellos, todo el tiempo a través del corazón. Y se convierte en una experiencia viva de Dios que se llama el Dios vivo. Si estás viviendo eso y aparece ese aroma que es la fe, porque es una consecuencia de vivir ese sumergirse, ese ser en Padre y Madre. Si vivimos esa experiencia, ahí podemos sembrar la intención, con esa certeza de esa experiencia de la conexión. Ante esto, como siempre hablando de la fe, solo queda un camino, y es que tú lo vivas, que tú lo pruebes. Porque siendo esto una cuestión espiritual y profunda, las palabras nunca van a bastar. Ojalá fueran suficientes para hacerlo sentir un poco. Y si es así, pues que sea motivación para ir y vivirlo a plenitud. Este es el corazón de la fe. La posibilidad de que si el ser humano vuelve a su realidad, a su semilla, de ser en Padre y Madre, y permanece en esa experiencia, tiene la posibilidad de reconocer sus límites e ir más allá de ellos, sembrando su intención en esa fuerza superior. No porque sea magia, sino por comprensión. Porque cuando el ser humano va hacia adentro buscando esa relación con Padre y Madre, comprende, obtiene comprensión. Y esa comprensión hace parte de la fuerza espiritual. Porque a veces lo que no comprendemos es lo que más nos pesa, es lo que más nos crea montañas y dificultades. El no comprender algo. La fe sirve también para comprender, para amar, para confiar, para avanzar, para crecer. Eso es para mí el sentido que tiene la fe, fundamentada en el reino, en el vivir en Padre, Madre, al nivel más profundo y constante. Nos vemos en la próxima.